¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de nuestra tercera temporada de 4 NPCs Entra en un bar. Hoy nada más hay 2 NPCs. El tema que vamos a tratar hoy para ustedes, NPCs que nos ven, es cómo ser un mejor director o director. Hoy, pues, eh, nada más se encuentran reunidos 2 NPCs en la taberna. El cartógrafo y el NPC que no permite pizzas con piña en su mesa. Quiero un minuto de silencio por los otros dos NPC que no pudieron llegar hoy a la taberna. Fue un día duro, los dados no ayudaron. Eso ocurre. A veces uno hace un dungeon y cuando tira para los zombies que ataquen el party nada más no pasan de 10 y ningún zombie golpea durante todo el dungeon. Hay días duros. Bueno, eh, sabemos que la dirección y la presentación de módulos o campañas, encuentros, líneas argumentales es complicada, y más aún cuando uno pues trabaja con mundos originales o genera metatramas propias. Es mucha información más la que están los jugadores. Entonces pues eh, cómo pues administrar todo eso y lograr generar algo verídico, algo bueno y funcional, lógico, de modo que pues los jugadores puedan usarlo en pro de sus historias y el cuento que se cuente pues sea bueno. O sea, palabras más, palabras menos, cómo ser un mejor director o directora. No sé si quieres empezar tú, Mari. Admiro mucho que pruebas la pizza con piña e invoques la regla cero de que el máster tiene la razón incluso en ese punto. Yo personalmente lo voy a empezar a hacer cuando pidamos pizza. Una vez acabe el COVID y alguien diga piña, digo no, soy director, aquí eso no va. Esto no es Sigue. una democracia. Esto Exacto. no es una democracia. Es una mastercracia. ¿Sí? ¿Por qué no empiezas tú? A ver, pues la verdad es que comencemos hablando de la mastercracia de cómo ser un mejor director. Usualmente tenemos dos perspectivas, ¿no? La típica del director sabe su forma de dirigir, que básicamente la ha alargado Ujú. durante tanto tiempo y la ha extendido, que la ha perfeccionado, ¿no? Y ese tipo de director, pues no dice, ¿cómo es un mejor director? ¿Es un muy buen director? Sí, porque ha perfeccionado esa forma de narrar y esa forma de hacer las cosas al punto de que es el mejor en su ámbito. Claro, la falla paralela a eso es que fuera de ese estilo no puede hacer absolutamente nada. Y es el segundo tipo de director, que son los directores que, aunque no tengan un estilo súper, súper, súper especializado, en lo cual sean excepcionales, manejan diferentes tipos de estilo, aunque no lleguen a perfeccionar los dos, o bueno, a grandes rasgos les va a costar demasiado tiempo llegar a un nivel muy alto de cada uno. Yo quería preguntarte a ti, segundo compañero que sobrevivió a esta campaña, ¿tú cuál prefieres? ¿Un director que sea súper especializado o un director que vaya hacia, o sea, que mastería diferentes tipos y estilos de narración? En ese sentido, ¿cuál de los dos sería mejor director o los dos son igualmente válidos? Pues realmente eso depende de qué le gusta a cada uno. Por ejemplo, el gnomo que algún día esperamos que ustedes conozcan. eh, Él empezó en calabozos, eventualmente pues acabó en vampiro. En algún momento ojalá les cuente su historia. eh, pero teniendo que entrar a dirigir terror, él decidió hace un tiempo especializarse en terror. Ahora yo no digo que a él no le inviten a una mesa que no sea terror y no te vaya a decir que bueno, puedes jugar un one shot. Pero él de aquí, él
de un tiempo para acá y en el futuro nada más va a dirigir terrores para especializarse. Eso depende de lo que a uno le guste. Personalmente, a mí me encanta el folclore, me encantan las hadas, me encanta la magia, la fantasía. Entonces, eh, no digo que me especializo en eso, pero eso es lo que realmente me llama, me interesa masterear y lo que tengo en la lista va más por allá. Sí hay algunas cosas de terror, horror, pero pues van por ese lado. No soy tan fan de la ciencia ficción, así que no digo que no lo vaya a hacer en algún momento, pero por ahora yo no voy a ir ahí. Para responder a tu pregunta, hay un concepto que yo me acuerdo que una de las primeras lecturas que que tuve que hacer en la universidad, que era sobre la incertidumbre y la especialización de las especies. Básicamente eso habla pues, de que hay especies que se especializan en un tipo de cosa en su supervivencia y son muy buenas en algo. La incertidumbre son más como seres que son toderos. Pues nunca, digamos, tienen esa calma y esa tranquilidad de que están haciendo algo muy bien, pero cuando pues la situación cambia, se pueden adaptar con más facilidad. Eh, Eso realmente aplica para muchas cosas. Y literal se me acaba de venir a la cabeza cuando mencionaste pues la especialización o no en dirección. Eh, Claramente, pues, digamos, yo como director hay un tipo de historias que quiero contar y yo le doy más valor a unas cosas que a otras en mi narración personal. Obviamente considerando qué carajo quieren mis jugadores. Eso se define en sesión cero. Lo mismo pues, contigo, Mari, lo mismo con cualquier persona. Hay gente que pues se va a ir mucho a metáforas. Hay gente que simplemente va a describir nada más los espacios y ya. Hay gente que va a ser muy de, no sé, preparar y tener un párrafo escrito y leerlo. Entonces, pues, realmente eso depende de cada uno. La ventaja, pues, es lo que le guste a uno y también lo que hay en el mercado, ¿no? Qué es lo que qué es lo que, digamos, la gente esté buscando en la región o el lugar donde uno vive. Sí, Entonces, claro. pues, Ujú. realmente eso depende. Sí, o Eh, sea, yo diría que en ese sentido podríamos estar de acuerdo de que independiente de si las personas que están viendo en este video deciden ser un director especializado o ser un director más versátil, realmente esa idea de que el máster es un rey y poder absoluto de una mesa es una ilusión, porque al final nosotros siempre tenemos que tener en cuenta ciertas preferencias y recomendaciones de los jugadores en cierto nivel. sí, por Así que supuesto. el punto en común de cómo ser un director, de esas dos líneas de ser director, siempre va a ser escuchar a sus jugadores. Sí. Ahora dicho esto, pues no lo tomen como una excusa para casarse con un juego o con una edición. Bueno, si les gusta una edición más que otra, pues la edición sí se puede. Pero no se cansen con un juego. Eh, este argumento no va con juegos. Si traten de variar, incluso si les gusta mucho un género, pues varíen dentro de ese género. eh, y lean, siempre pues lean y prueben distintas cosas. No se queden cuadrados con que hicieron un one shot, una campaña corta y les fue bien, entonces repitan, ¿no? O sea, pues prueben, pero si les va mal, traten de cambiar algunas cosas. Siempre pues eh, traten de innovar un poquito, ¿no? Para tener a sus jugadores preocupados. Porque ya una vez, si sus jugadores se conocen sus trucos, pues, pues le falta, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es, digamos, mi punto de vista respecto a esto? Ujú. A menos que pues quieras decir algo más, Mari. No, da primero tu punto de vista, Vale, ya no. después te complemento. Vale, perfecto. Bueno, sí, la pregunta en sí es muy compleja. Yo le quiero dar un enfoque un tanto más, digamos, a gente nueva. Porque todas las temas ya es como de la gente que ya viene dirigiendo y que tiene algo de experiencia. Eh, Uno primero tiene que, pues, dirigir. Tienes que ver qué te gusta y probar cosas y saber como cuál es tu estilo. Eh, entonces, pues, una vez haces esas cosas, sabes qué te gusta, sabes por dónde vas, practicas, ejecutas y repites hasta dominar lo que te sirve, ¿no? Eh, Ahora sí hay unas cosas que yo considero que sí son como necesarias.
preparación previa, mayor o menor, pues lo que ustedes consideren, lo que les guste. Eh, yo no les voy a decir que más, menos es más, más tampoco es más, yo creo que lo justo es más. Ustedes tienen que probar y encontrar ese punto ideal, ¿no? No pasarse de sal, ni que les falte, ¿no? Que las cosas estén al dente. Porque se pueden quemar, se pueden quemar. Saber improvisar, eh, ya que pues estas dos cosas permiten que la historia avance con prontitud una vez los jugadores interactúan. Y obviamente, lean, por favor, lean el libro. Haber jugado primero siempre sirve muchísimo, pero lean. Eso es crucial de que conozcan las reglas lo suficiente. No tienen que ser unos expertos, pero tienen que leer. Cuando estén preparando, pues también Ujú. relean un poco, tengan notas de reglas que van a ocurrir sí o sí en la partida. eh, y pues ya con eso tienen todo en mayor o menor medida cubierto de forma ideal. Ahora, ya sobre eso, pues ustedes se adaptan. Bruce Lee, ¿no? Sean como el agua. Como mencionamos en uno de nuestros últimos videos con invitados internacionales, sean como el agua, ¿no? Eh, y acoplen las expectativas iniciales de sus jugadores con las suyas. Y ya. Entonces, esas son las piezas de rompecabezas que tienen que armar. Ujú. Sí, no, yo como consejo para las personas que quieren comenzar a ser directores es quítese la idea de la cabeza de que un director es aquel que entra a manejar a los personajes de los jugadores como si fueran marionetas. Quítense de la cabeza la idea de que ustedes son Dios o que meten a las personas en un juego de Saw o Soul, no sé realmente cómo pronuncia juego del miedo, que la traducción al español. Quítese de la cabeza eso. Ustedes realmente son personas que cuentan una historia, no que vienen a manipular destinos. ¿Y eso por qué es importante? Porque en el momento en que ustedes, que son principiantes en la dirección, caen en cuenta de eso, comienzan a evitar errores de principiante. Como por ejemplo, forzar a que los jugadores vayan en una dirección de manera demasiado abrupta, negar o limitar las acciones de los personajes sin ningún tipo de explicación. Eso también pasa. O negarles incluso recursos. Ok, por supuesto. Esa es como mi recomendación para las personas que apenas están dirigiendo. Y sobre la optimización de recursos que tú decías, sí, es importante leer y leer mucho, no solamente el manual, también lean toda la mayor cantidad de complementos y de la historia. A mí, digamos que me ha servido muchísimo cuando comencé a ser directora, prestarle atención a los detalles en las historias, o sea, más allá de las reglas y del lore general, como ver, por ejemplo, las historias de vida de algunos NPCs. Eso te ayuda muchísimo, bueno, NPCs no son, son personajes canon de la historia, pero pues digamos que no aparecen muy seguido, pero te ayudan a comprender ciertas percepciones de cómo se ve el mundo en el cual tú te vas a desenvolver para desarrollar esa historia. Sí, claro. Yo creo que hay algún juego, se me va el nombre de cuál, pero tengo certeza de que en algún momento, como el nombre, digamos, de Dungeon Master o Game Master cambia de juego a juego, ya pues hay trademarks. En algún juego es maestro de ceremonias. Yo creo que ese es uno de los términos más válidos para un director que hay. Porque creo que incluso la palabra director, pues el director dirige, ¿no? El director, pues dirigir es más o menos como mandar, ¿no? Y un maestro de ceremonias, pues lo que hace es simplemente presentar. Y pues cada quien hace pues de la historia y del espectáculo lo suyo, ¿no? Y pues yo creo que en un circo el maestro de ceremonias eventualmente llama como a alguien a que baje y se meta en el espectáculo y hace ese truco con el elefante o lo que sea, ¿no? Sí, es una buena analogía para mostrar cómo un máster lo que hace realmente es meter elementos, pero esos elementos realmente a veces pueden actuar de manera impredecible, como es lo que pasa con los personajes de los jugadores. Sí, mira que las de elementos, yo creo que también podemos hacer como una nota en respecto a elementos físicos, ¿no?
eh, dados. eh, lo más básico es el teatro de la mente. Pues sí, sí he escuchado historias de gente con muchos fondos que tienen 2 años jugando rol y han invertido, yo no sé, $20,000. Claro, obviamente, Norteamérica, ¿no? El cuarto de juegos, todos los libros, una cantidad de miniaturas. Pero pues por entrar a dirigir y ser un buen director, a menos que pues tengan los medios y quieran, no sé, tener miniaturas y terreno en un juego que lo permita, y se mueva por esas líneas, no necesitan nada, pues manuales, sean digitales, sean físicos, buena preparación y ojalá un set de dados, que ni siquiera es necesario, una aplicación es perfectamente, o sea, es perfectamente funcional. Creo que pues esa es una buena analogía. Y como ejercicio, sí les recomiendo que prueben tal vez un juego, nada más para hacer la prueba, ¿no? Un juego que no sea de dados, un juego que sea un diceless role playing game, y sea una cosa mucho más cooperativa, como un ejercicio tal vez para desligarte de esa idea, digamos, del poder del máster. Es algo que yo tengo en la lista, por ejemplo, está en mi lista, conseguir la gente ha sido difícil, pero me parece que es un muy buen ejercicio también y se los recomiendo. Sí, hay un muy buen punto. Si para ser un buen director necesitas dinero, eso es un punto muy importante. Que los manuales cuestan, los recursos cuestan, pero lo que tú dices es cierto. Hay formas de hacer un ambiente sin necesidad de invertir tanto dinero. Por ejemplo, si eres buen dibujante, puedes dibujar un mapa con una hoja de papel. Eso, traer esos elementos visuales a las partidas realmente ayudan mucho a la inmersión y no son elementos costosos. Y si, por ejemplo, por X o Y razón no tienes mucha creatividad, siempre puedes buscar un mapa. Por ejemplo, si estás jugando en una ciudad que realmente existe, descargas el mapa de esa ciudad, como por ejemplo. Otra cosa que a mí siempre me gusta hacer mucho cuando dirijo las partidas es, bueno, yo más que todo soy máster de vampiro y pues tengo mucha ropa gótico punk, entonces cuando voy a mis partidas a veces me voy vestida como alguno de los NPCs principales o con los que ellos más interactúan. Y eso también, y también motiva a mis jugadores a que si tienen alguna prenda o ropa que tengan que ver con la forma de ser de sus personajes, la lleven. Por ejemplo, Ujú. había una persona que jugó cuyo personaje era un mafioso y se fue súper elegante ahí a hacer la partida, porque era como muy el típico cliché de la persona elegante, misteriosa, así, estilo Cosa Nostra italiana. Entonces, eso les ayuda a ellos a ingresar en el personaje, pero usualmente son motivaciones que los da el máster, porque como jugadores a veces viene la duda de, ¿será que hago el ridículo? ¿Será que no? Entonces también ser un mejor director es motivar a sus jugadores a buscar formas de sumergirse en esa trama y Ok, ambientar la trama sin necesidad de dinero. ok, perfecto. ¿Algún último consejo antes de que terminemos? No tengan miedo a ser directores. Mucha gente piensa que para ser director tienes que llevar 10 años jugando y ya puedes decir que puedes dirigir. No. Si tú sientes que tienes la creatividad y la capacidad para hacerlo, lánzate. La única forma de aprender a ser director es haciéndolo. Vale, La única. ok. Yo sí tengo dos consejos. Uno que yo ya he dado muchas veces, si han visto algunos videos seguramente lo han escuchado, es que el humor de la mesa, el ambiente básico, digamos, la seriedad de la mesa, creo que el término correcto, la define el director. Qué tan ustedes estén metidos en la historia y con qué tanta seriedad la manejen, va a definir qué tan serios están y metidos están sus jugadores. Si ustedes están haciendo tienen mucho humor y están haciendo muchas referencias a otras cosas de cultura pop y a cada rato echan un chiste y si salen digamos, del contexto del juego para hablar de, no sé, la serie de televisión, la película, el chiste, pues
la campaña no va a ser tan seria y los jugadores no van a estar tan metidos en la historia. Eh, sí, yo digamos, creo que ese es el principal, el último consejo que les puedo dar, ¿no? Así que, bueno, no, sí, se me había pasado. Hay otro que les puedo dar. Si realmente creen que les falta dirigir los módulos programados, no son mi referencia, pero son una excelente práctica. Si van a jugar Dungeons, por ejemplo, Quinta, tiene algo que yo me he dado cuenta con sus módulos, no son precisamente mi agrado, pero distintos módulos han tenido acercamientos muy diferentes. El módulo de los gigantes, Storm King's Thunder, es una cosa muy de sandbox, muy que de espacio abierto, puedes irte a muchos lados, hacer muchas cosas. En cambio, digamos, Ravenloft es mucho más cerrado. Eh, y hay otros que son más de Dungeon Crawl. Entonces, esos módulos, por ejemplo, están muy bien hechos para gente nueva, para que ustedes prueben cosas y descubran su estilo de dirección. Pero yo sí les recomiendo que si quieren desarrollar realmente habilidades y pensamiento crítico como dirección, pues creen sus propios módulos. No necesariamente sus propios mundos, si eso no es lo que quieren hacer, pero sí sus propios módulos. Y ya, bueno, ese es mi último consejo. Eh, Muchas gracias, pues, por habernos acompañado hoy. Eh, no es más, el NPC, pues, cartógrafo hace un mapa y hace un mapa entre la mesa y la salida y se va sin pagar. Bueno, Ah, Eh, LOL. nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.